Se empezó a enterar que venías al programa, recibí coletazos bastante variados. De pronto me decían, ¿cómo le vas a dar cámara a Firmenich? Preguntale qué pasaba especialmente con la ideología de los 70 y la situación política. A mí me parece importante que estés acá porque la historia no hay que negarla y porque para entender qué está pasando en los 90 es bueno recapitular sobre los 70. Me parece bien. Comparto la idea general. Nosotros vamos a empezar el programa hablando sobre la Plaza de Mayo, que es un símbolo en nivel ideológico en la historia de este siglo en la Argentina. ¿Cuál fue tu primera Plaza de Mayo? Mi primera Plaza de Mayo, bueno, yo pertenezco a una generación donde los primeros de mayo y 17 de octubre eran delito. Entonces, en esa época, más que el peronismo estaba proscripto y más que ir a Plaza de Mayo íbamos a Plaza 11 en general y no llegábamos. Íbamos y no nos dejaban llegar. La primera Plaza de Mayo que nosotros podemos vivir es en el 73. La primera importante y significativa fue, lógicamente, el 25 de mayo del 73, pero yo estaba en Córdoba. Es decir, que no estaba en la Plaza de Mayo, estaba en la Plaza San Martín. ¿Por qué estabas en Córdoba y no estabas en la Plaza de Mayo? Porque en ese momento yo era jefe de la Regional Córdoba. ¿Y tu última Plaza de Mayo cuál fue? Mi última Plaza de Mayo, bueno, ya de otras características fue hace muy poco, el 17 de octubre del 95 estuvimos en Plaza de Mayo, pero aquellas Plazas de Mayo multitudinarias, en realidad fue la de, si mal no recuerdo, la del 12 de octubre del año 73, cuando asume el general Perón, porque en el 1 de mayo del 74, por razones de evitar provocaciones, habida cuenta que ya había ocurrido lo de 6 a cada acto de aquella época, era un drama, ¿no? Como se dice hoy. Entonces yo no estuve presente porque mi presencia implicaba que íbamos a entrar seguro en choque con los otros grupos y sectores del peronismo. Entonces tomamos la decisión de evitar en la medida de lo posible de parte nuestra la provocación. Yo vi fotos de la época y cuando se van los montoneros de la Plaza de Mayo, queda la mitad de la plaza vacía. Vamos a empezar a mezclar los 70 y los 90. Nosotros en SODO salimos a hacer una encuesta con la gente en la calle. Es una encuesta segmentada y está orientada más que nada a gente que en los 90 va o no va a la plaza. ¿Cuál fue tu última Plaza de Mayo? Hace muchísimo, ya no me acuerdo, ni me acuerdo ya. No me acuerdo, hace mucho que no voy. Realmente nunca estuve en Plaza de Mayo, ni voy a ir a Plaza de Mayo. No, o sea, estoy medio por fuera de toda la política. Sí. No me acuerdo de alguna movilización porque en general participo de las movilizaciones. No acostumbro a participar en ninguna movilización. En el 83 en la Asunción, cuando ganó Alfonsín las elecciones. Creo que fui para cuando volvió a Argentina, la selección argentina del 90. La última vez que estuve en Plaza de Mayo fue en el 82, cuando la guerra de las Malvinas. Hace muy poco una marcha de Plaza de Mayo, de las Madres de Plaza de Mayo. Lo que pasa es que acá las protestas no existen, porque aparte no son tomadas en cuenta. Estamos en un país que lo que menos hay es justicia. Nunca fui a una marcha en Plaza de Mayo. No fui nunca. No, nunca. Ninguna. No fui nunca. No, nunca participé de una marcha. No, nunca estuve. No, nunca estuve en una movilización en Plaza de Mayo. Nunca. No fui nunca. No fui nunca. Volviendo a la década del 70, Juan estuvo en una charla de café con Pino Solanas, Norman Brisky y Horacio González, un sociólogo, hablando sobre la utopía de ese momento, la idea de cambiar al mundo. Lo vemos. Esta charla de café sin dudas debería haberse filmado en el bar La Paz. Pero esa esquina histórica de Corrientes y Montevideo es también un signo de los tiempos. Aquel café que fue hogar de bohemios e intelectuales, que fue testigo de miles e interminables debates, se prepara hoy para adecuarse a los tiempos del fast food. Queríamos realmente, sí, la utopía era la utopía de un mundo realmente libre, organizado desde la razón, con solidaridad, con hermandad, con unidad latinoamericana, con respeto al otro. Todavía había bohemia, y la bohemia en general es un lugar de participación, de jugar sin apuro, tanto apuro. Creo que el 70 tiene
la bohemia con compromiso, digamos. Por la pasión estábamos dispuestos a dar la vida y la dieron miles de jóvenes. Si a vos te dicen lista negra, ¿qué te pasa hoy? Bueno, hay listas negras hoy también, ¿no? Cierta clase trabajadora está en la lista negra de la realidad argentina, ¿no? ¿Cuál era el sentimiento de la época? Era la pasión, viejo, la pasión. Nosotros somos hijos de una generación que vivía desde la pasión y por la pasión. La pasión estaba ligada a la fidelidad a los ideales. Teníamos principios, teníamos ideales. La juventud, la experiencia de la juventud peronista es única en el mundo. No hay ninguna organización con esa capacidad convocatoria, con esa virilidad, con esa belleza en términos de ver todos los jóvenes en la calle, con bastante idea de organizarse, de entender lo que era la política, que no llegamos a poder profundizar, pero eso está en la historia ya. Nos bancaba, podríamos decir así, nos bancaba el sostén de estar absolutamente convencidos que vivíamos una época única, porque íbamos a cambiar el mundo. Yo me acuerdo de haber hablado muchas veces con amigos míos diciendo, pero che, qué suerte hemos tenido en vivir en esta época. Esta época va a transformar todo. ¿Qué quería decir eso? Era la idea del fin de las injusticias, de las opresiones. Yo escuchándonos hablar así, es que estuviéramos hablando realmente como de una época muerta. Yo creo que está viva. Está viva. Los elementos o los aportes de aquella época todavía están vivos como los aportes más altos de estos años o de estas décadas. Y lo más interesante es que seguimos con las mismas tensiones, con los mismos conflictos, con la misma pasión y con los mismos deseos. Yo mientras mirábamos la nota lo escuchaba a Pino y estaban convencidos de que iban a cambiar al mundo. Yo desde los 90 veo esta postura como con mucha envidia, porque nosotros estamos convencidos de algunas cosas, pero de ninguna tan importante como esa. ¿Cuál era la utopía de ese momento? La primera aclaración es que para nosotros no era una utopía, era una realidad. Este es el asunto. ¿Cómo hicieron el pasaje de la utopía a la realidad? Y nosotros vivíamos en función de la historia. Ninguno de nosotros se sentía individualmente significativo, hay que decirlo así. Nos sentíamos protagonistas de la historia, una historia, digamos, personificada, una historia como entidad viva, en donde uno no puede vivir sin ser protagonista y modelador de la historia. ¿El Che y la Revolución Cubana fueron un modelo a seguir? ¿Un modelo que, pum, empezó? Sí, no como modelo estrictamente, llamémosle, socioeconómico, sociopolítico, es decir, vamos a hacer en la Argentina lo mismo que se hace en Cuba. No, porque aparte estaba el peronismo acá. Estaba el peronismo y ahí, bueno, Cuba es un país que tenía monocultivo, la Argentina tenía una base industrial, son enormes las diferencias de país. Argentina era un microclima que tenía el peronismo. Sí. Pero Argentina, para nuestra generación y nuestras posturas políticas, la generación que trató de cambiar las circunstancias de aquella época, la Argentina estaba en proceso de integrarse en América Latina. Nosotros cuestionábamos la visión de la Argentina como una cosa separada de América Latina. Nos sentíamos hermanos de América Latina, buscábamos la integración y en ese sentido lo del Che Guevara era un paradigma de latinoamericanismo, ¿no? De entrega, de haber tomado el poder y en lugar de quedarse con la comodidad del poder, abandonarlo todo para ir a caminar por una selva de vuelta. Vos empezaste a militar en el Nacional de Buenos Aires. Era una época en la cual en la Argentina se respiraba política. Sí. ¿Y conociste a varios compañeros en el Buenos Aires? Sí, sí. Cuando yo recibí la medalla, con los otros compañeros, la medalla de los 25 años de bachiller, nosotros tuvimos que hacer forzosamente un minuto de silencio por varios compañeros de mi propia división, muertos y desaparecidos.
como dijo la compañera que se pasaba lista formalmente, estaba organizado el acto como para pasar lista, como si estuviéramos en clase, y a medida que cada uno era nombrado, pasaba a retirar su medalla de 25 años de bachiller. Y ella dice, no, pues nosotros no podemos decir Carlos Ramos, hoy ausente, Fernando Adgiman, hoy ausente, Mirta Cancela, hoy ausente. Son compañeros que entregaron su vida. Cuando uno es joven es calentón, sí, es apasionado. Sí. ¿Cómo era la pasión tuya y la de tus compañeros? Diría total. Pero la palabra pasión en un sentido, lo escuchaba recién a Pino, en un sentido racional. No una pasión en un sentido brutal de desenfreno, no era eso. ¿Pero no fue esa misma pasión la que los coloca en la postura de chupar Aramburu? Claro, pero la pasión en el sentido de decir total. Para nosotros la palabra ideología tiene un sentido más amplio que político. La ideología en rigor es filosofía política, pero para nosotros era filosofía, era todo, era la cosmovisión, la vida. Uno tiene una ideología según la forma de vestirse, uno tiene una ideología según a quién saluda y a quién no saluda. Uno tiene una ideología según lo que opina políticamente. Para nosotros era una totalidad. Y vivir, tomar una opción, había una palabra clave, que era el compromiso. Uno debía comprometerse con un proyecto. Un proyecto que a nadie le garantizaban que el proyecto era seguro, a nadie le garantizaban que esa era la verdad histórica, pero cada uno tenía la certeza íntima de que era la verdad histórica. Ahora, verdad histórica y pasión. La pasión a cualquier precio. O sea, yo te digo, desde mis 26 años coincido muchísimo con varias de las ideas que se planteaban en los 70s. Creo que mi quiebre con las ideas llega en el momento de la acción. Más allá del campo político y del campo histórico en donde estábamos, el matar. Y creo que es ahí donde la gente empieza a tener el quiebre. Bueno, y te ve a vos como Firmenich. Sí, el criminal. Ajá, pero, exacto. Pero el tema es cuando te matan, no cuando matar. ¿No? O sea, este es el problema del contexto. La legislación y el sentido común universal reconoce el derecho a la defensa propia. Y matar es en todo acto, digamos, una cosa que violenta al propio ser humano, porque la muerte de cualquiera es la muerte de uno, ¿no? Es así, la muerte es una cosa trágica siempre. El tema es que nosotros vivíamos en un país donde nos mataban. Entonces la opción era o no hacer nada y dejar que la cosa siga, o hacer algo. ¿El ojo por ojo fue? No era ojo por ojo en el sentido de una venganza. Era en una época en donde se veía, digamos, estaba consensuado casi a nivel mundial, que era legítimo el recurso a la violencia revolucionaria. No era la venganza, era la guerra revolucionaria. Una época en donde personajes como Mao Zedong, el Che Guevara, Fidel Castro, las revoluciones africanas anticolonialistas, los vietnamitas, eran, digamos, modelos de conducta. Y hablando de modelos, la última de este bloque, ¿por qué entonces, ya que lo citaste al Che, el Che hoy por hoy es ídolo, se hace una cátedra sobre el Che en la Universidad de Buenos Aires y se llena con 1.200 personas, y no pasa lo mismo con vos? Bueno, pero primero no quiero compararme con una figura como el Che, pero en segundo lugar hay una diferencia muy obvia entre estar muerto y estar vivo. Yo quisiera ver si el Che se hubiera escapado de Bolivia, ¿qué le hubieran dicho? Vos pensás que la gente no te perdona que estés vivo, ¿no? Que la única manera de trascender Perdón, ¿qué gente? El ciudadano común, el tipo que va a votar. Es que ahí hay una generalización que surge en general de Capital Federal que es equivocada. Yo invito a todo el mundo, a todos los periodistas le he dicho, invito a cualquier periodista que me acompañe un día a caminar, que me siga a 10 metros atrás si quiere, que vayan a hablar con mis vecinos. O sea, eso no es verdad. La gente, dicho como cosa de generalidad, no tiene la conducta esa que se atribuye. Hay un particular estilo político que tiene su historia y su connotación sociopolítica con sectores antiperonistas de Capital Federal. Quiere decir que cuando estás por la calle no la pasás tan mal como Astiz. Exacto. En cualquier momento volvemos en el zoo. Analizar la década del 70 en conjunto con la década del 90, por ese motivo está el señor Mario Firmenich en nuestros estudios. Llegó el momento de presentar la animalada de la semana. Siempre hay muchísimas animaladas en la Argentina que son candidatas a ser la animalada de la semana, pero la animalada sin dudas está relacionada con la violencia. Animalada de esta semana.
La violencia desatada a raíz del caso del Jardín Maternal del Horror. Los chicos eran golpeados y humillados, y tras la clausura, los padres se vengaron con la directora. El miércoles, la selección jugó a la guerra en La Paz. La vergonzosa actitud de algunos bolivianos no justificó la respuesta de los jugadores argentinos, que confundieron valentía y coraje con patoterismo y picardía criolla. La animalada de la semana estaba relacionada con la violencia. Cada vez que te hablan de violencia y de los 70, vos hablás del marco político de los 70. Y cultural. ¿Justificando la violencia se justifica? Bueno, desgraciadamente hay circunstancias en las que se justifica. Toda la legislación, el sentido común, la filosofía, la teología, justifican causas extremas donde la violencia se legitima. Como mencionaba hace un rato lo que es la defensa propia, ¿no? Sí, mi sentido común al menos no justifica la violencia, pero no necesariamente. Pero nunca te estuvieron por matar. No, yo no viví en los 70s. Bueno, este es el problema. Cuando a uno lo están por matar, el derecho más elemental que uno tiene es defender su propia vida, aún a costa de la vida del que lo está por matar. Esto está reconocido universalmente. Y cuando esto ocurre con toda una sociedad, cuando no es una persona sola la que está agredida, esto se conoce con el nombre de derecho, no es una posibilidad, es un derecho de resistencia a la opresión. Estás hablando del artículo 21 de la Constitución. En la Constitución argentina vieja estaba consagrado en el artículo 21, pero además está en la literatura, digamos, universal en materia de violencia, figura el derecho de resistencia a la opresión. ¿Y cuál fue el momento en el cual ustedes tuvieron la seguridad de que el pueblo les decía a defenderse y que esta traducción era a matar? Bueno, nosotros cuando se produce básicamente el golpe de Onganía. El golpe de Onganía venía después de una década en donde la Argentina era Sudáfrica, políticamente. La Argentina vivía un régimen político de apartheid y además cuasi racista, ¿no? Los cabecitas negras estaban excluidos del sistema político argentino. El peronismo estaba proscripto. No solo proscripto, se vivieron situaciones más absurdas, como la del 62, pensando que lo podían dividir o hacer alguna maniobra política, se lo deja participar en las elecciones. Cuando el peronismo gana las elecciones, dicen, bueno, no vale. Bueno, pero esto no es admisible. Y cuando llega el golpe de Onganía, bueno, el golpe de Onganía ya era sin límite de tiempo. Muy bien. No era para siempre. Nosotros vamos a seguir relacionando los 70 y los 90, vamos a dar una versión actualizada en nuestro diccionario de un personaje típico de los 70, zurdo. Zurdo. Personaje barbado que usa chaleco peruano y carga una flauta traversa en su morral. Cita frases del Che, trabaja poco y su principal objetivo es encontrar una compañera. Los montoneros se dan a conocer en el año 70 con el asesinato a Aramburu. Galimberti, junto a Firmenich, fue uno de los fundadores de Montoneros. Este es un raconto de su vida. La del 70 es una generación traumática que a lo largo del tiempo sufrió todo tipo de mutaciones y se adaptó como pudo a los bruscos cambios de clima. Rodolfo Galimberti, uno de los máximos dirigentes de los Montoneros, es en ese sentido un signo de los tiempos. Están los compañeros, los gloriosos compañeros de la FAP, la FARC, los montoneros y los descamisados, que son sencillamente las primeras expresiones armadas de la política revolucionaria que lleva el conjunto del pueblo peronista, que son los primeros compañeros que nos están señalando el camino a armarse para traer al general Perón. Rodolfo Galimberti fue uno de los integrantes del grupo que secuestró a Jorge Born en 1974. Tras 9 meses de cautiverio, Bunge y Born pagó como rescate una cifra récord en el mundo, $60 millones. Así Born pudo salvar su vida. Los indultos terminaron con las culpas de Galimberti y hoy puede darse algunos lujos. Le gustan los autos deportivos, las motos, la telefonía celular. Vive en un loft y se asoció nada menos que con Jorge Born. Juntos se dedican al marketing publicitario
y pregonan las bondades de la era menemista. Galimberti y Born se encontraron al principio y al final de un camino que solo parecía tener veredas opuestas. Un signo de los tiempos este muchacho, ¿no? Es como el trayecto de los 70 a los 90. ¿Qué pasó? Un escándalo casi. Bueno, sí, es un escándalo. Yo no voy a hablar en particular de la vida de él. Cada uno es responsable de sus actos y sobre todo las personas públicas, bueno, tienen una vida que está expuesta al juicio público, ¿no? Vamos a hablar de los compañeros, de la gente que con vos, allá a principios de los 70, decidieron cambiar el mundo. Ayer cuando llegaste a Ezeiza, te fuimos a recibir y yo veía tus compañeros te abrazaban, te recibían. ¿Sigue habiendo esa camaradería entre ustedes? No entre todos, es un hecho objetivo. Bueno, en el caso de Galimberti obviamente no. Pero no entre todos, porque obviamente hubo un cambio en el mundo. O sea, la perspectiva de ilimitado, por decirlo así, un progreso social ilimitado que existía en la década del 70 como convicción de rumbo inexorable de la historia, no es la percepción que uno tiene hoy en ningún lugar del mundo. Entonces, esto indica, digamos, hay un quiebre del sistema de valores, hay un quiebre del sistema de valores. Un quiebre del sistema de valores políticos. Ahora, alguna gente pareciera que no tenía más que valores políticos. Y otra gente pareciera que además de valores políticos tenía valores morales. Entonces, los valores políticos han sufrido un quiebre porque el mundo, hoy, a nadie se le ocurre decir, no, el mundo marcha hacia el socialismo. Hace 30 años cualquier conservador podía decir, no, yo estoy seguro que el mundo marcha hacia el socialismo, pero no tan rápido como quieren los jóvenes. ¿Y con los morales qué pasó? ¿Con los que tenían los valores políticos y los morales? Bueno, y los que tenían otros valores morales, que fundaban la solidaridad y la ética personal en algo más que la ideología política, siguieron viviendo acorde a esos valores. Y buscan cómo redactar el pensamiento político o su protagonismo político. Algunos se han retirado de la actividad política, otros no, pero mantienen una conducta que uno puede calificar de coherente en términos de vida personal. Porque hay compañeros de esa época que no te perdonan el que vos vivas, que habiendo tantos muertos vos estés con vida. ¿Cómo fue tu salida del país? Mi salida del país fue decidida por los compañeros, eso lo saben todos, y mi regreso al país fue impedido por los compañeros, eso lo saben todos. Y la razón política, bueno, era bastante obvia y además en mi caso no es el primero el que ocurre eso en la historia. Todos los jefes, los líderes de un movimiento revolucionario son preservados porque en determinado momento su existencia física simboliza la existencia política de la organización. La muerte física significa como la desaparición política de la organización. Esto es así acá en la Argentina y en todas partes del mundo. Pero yo creo que el problema no pasa por ahí. Ahí hay una tergiversación. Lo que hay es un fenómeno malsano de chivo expiatorio, ¿no? Es decir, como la Argentina, los montoneros no tomaron el poder y la Argentina no se convirtió en la patria socialista y hoy, habría que decir, única potencia socialista del mundo, entonces Firmenich tiene la culpa. Es un poco ridículo, ¿no? No, ¿Videla también fue un chivo expiatorio? En alguna medida sí, de los propios que lo apoyaron. Ajá. De los propios que lo apoyaron. Hablemos un poco, porque sí. Videla fue juzgado por gente que firmó por estatutos cuando él era presidente, ¿no es cierto? Sí, sí. Bueno, entonces esa misma gente que lo tomó a él como chivo expiatorio, o no tendrían que decir fuimos corresponsables. Fueron corresponsables. Fueron corresponsables. Entonces, la gente que decía por algo será en un determinado momento, y por algo será, y que después decía qué barbaridad Videla, bueno, no sabían, cuando decían por algo será, no apoyaban a Videla. Sí, ahora ese por algo será. No tiene mucho que ver con las acciones montoneras en la Argentina y de otros grupos también. Bueno, sí, obvio que tiene que ver. Cuando decían por algo será, quiere decir está metido en algo. ¿Cuál y es tu era responsabilidad cierto. en ese por algo será? No, es que son dos cosas distintas. Yo tengo una responsabilidad pública, jamás la he negado, yo he hecho mi voluntad política al ejercer la resistencia contra todas las formas de dictadura y opresión que nos tocó vivir, aún con errores políticos, pero no olvidemos que cuando nosotros pasamos a la clandestinidad, que lo he dicho 1000 veces como un error muy grave, no era contra un régimen pacífico y democrático, era contra las 3A. Era contra las 3A. Entonces, el tema es que, por un lado está, digamos, lo que es la responsabilidad, nuestro protagonismo en la lucha, pero del otro lado hay sectores que no se hacen cargo que fueron protagonistas del otro lado en la lucha. Entonces, ahí es donde hay una hipocresía.
¿La Argentina qué vivió? ¿Una locura de unos satánicos o vivió un proceso social de ausencia de consenso, de coexistencia pacífica nacional, que eso se llama en cualquier lugar del mundo guerra civil? Hubo una guerra entonces en Hubo Argentina. una guerra civil desde 1955, no desde 1976, porque bombardear la Plaza de Mayo, ¿qué es? No es una guerra. Fusilar a Valle y compañía cuando hay una sublevación militar, no es una guerra. En el año 1977 Montoneros hace una autocrítica, sí. En la cual dicen que haber sido de la plaza fue un error. Entrar en la clandestinidad. No, eso, sí. Fue un error. Sí. Más allá de haber entrado en la clandestinidad y haber hecho la autocrítica, lo que nunca escuché tuyo en un reportaje fue, ¿se arrepintieron de matar a Aramburu, de asesinarlo a Aramburu? Vos como uno de los responsables ideológicos, porque el tiro no fue tuyo. Sí. ¿Estás arrepentido? Yo eso lo he respondido muchas veces y yo creo, te voy a empezar la pregunta por lo siguiente. No creo que la pregunta sea útil a los efectos sociales. ¿Y útil a los efectos políticos? Tampoco, yo creo que a los efectos políticos la Argentina necesita, y lo que he tenido como conducta desde el 83 hasta ahora, la Argentina necesita racionalizar su guerra civil y consensuar un proyecto de existencia compartida como nación. Entonces, digamos que revolver el dedo en la llaga todo el tiempo no es lo más apropiado para eso. Yo lo que buscaba era un sí o no, si estabas o no arrepentido. Yo lo que pregunto es, ¿Alzogaray está arrepentido del bombardeo de la Plaza de Mayo? Yo no lo tengo al Alzogaray acá, bueno, te tengo entonces, a vos. Yo lo que digo, y se lo digo al Alzogaray, si él se arrepiente, y todos los secuaces de él se arrepienten del bombardeo y el fusilamiento y la masacre del pueblo, y el secuestro del cadáver de Eva Perón, y el secuestro de Felipe Vallese, etcétera, etcétera, nosotros también nos arrepentimos. Entonces podemos decir, los argentinos debemos arrepentirnos de haber protagonizado una guerra civil que pudo haberse evitado y haber seguido otros carriles de desarrollo del país. Y en ese contexto tiene sentido. Pero el sentido de rendición unilateral ante el poder, ante los poderosos, no es útil. No es útil para mis hijos que yo me rinda. Solo si el Alzogaray se arrepiente. Enseguida volvemos. Dijo en el colegio, la idea es saber si aprenden algo o si van ahí a matar el tiempo. Estuvimos a la salida del colegio Carlos Pellegrini y esto es lo que nos contestaron. En contabilidad vimos comercio exterior, en derecho nada interesante. Sí, la constitución, la ley, todo eso. Bueno, en físico-química vimos los estados de la materia. No sé, en biología estuvimos viendo ¿cómo se llama? Esa cosa para ver la célula. Sí, entendí todo. Bueno, los sólidos que sus fuerzas tienden a atraerse, las fuerzas son de atracción, principalmente. Si vos un nene chiquito tiene una hoja, pone un oso, nadie le dice, este oso es tuyo. Pero si vos te lo vas a sacar, él mismo hace así y se lo guarda. Este es el derecho natural. Eso fue lo que aprendimos en derecho hoy. Cada concepto tenía una característica, como por ejemplo, el pez es un mamífero, el pez es un mamífero, el pez es un mamífero, es habitante del agua y tiene forma pisciforme. Estamos haciendo un trabajo de profundización acerca de la actualidad. Nosotros elegimos el tema del enfrentamiento entre Menem y Duhalde, de las internas en el peronismo, lo cual genera mucha violencia. ¿Cómo era? Sí, Sócrates le dijo a Nikimáquides que lo único importante para administrar algo era una persona decente, responsable y que tuviera buen tino, no vino, tino. Un año de reforma educativa, vamos a seguir recorriendo las puertas de los colegios y preguntándoles a los chicos qué aprendieron cada semana en los colegios. Hablando sobre aprender, en eso estamos organizando el primer concurso de video educativo sobre HIV/SIDA. Estamos muy contentos, las bases las pueden retirar en la puerta del canal y todos los días vuelan las bases. Acuérdense que hay tiempo hasta el 31 de mayo y que los premios son para estudiar en Italia y en los Estados Unidos cinematografía. Oficialmente el concurso de SOBOR. Participá del primer concurso argentino de video educativo sobre HIV/SIDA. Retirá las bases en Honduras 5673 Capital Federal. Los trabajos premiados
ganarán becas para estudiar cine en el New York Film Academy y en la Escuela de Cine de Benetton de Toscana, Italia. Informarte es la única manera de aprender a cuidarte. Preserva tu especie. Ahora vamos a ver la segunda parte de la charla de café con Solanas, Brisky y González. Todos aquellos que luchaban por cambiar el mundo por sus ideales, la mayoría se quebró, o porque los mataron, o porque decidieron cambiar de bando, y están aquellos que todavía siguen luchando. Vemos. Tiempo que fui hermoso y fui libre de verdad, guardaba todos mis sueños en castillos de cristal. Hubo un tiempo que fue hermoso y fui libre de verdad, cantaba Charlie. Y en ese tiempo nadie podía siquiera pensar en la derrota. El mundo iba a cambiar y al final de la película ganarían los buenos. Pero no fue así. Había un placer de construir una sociedad paralela, si no clandestina, por lo menos sumergida y subterránea, que se ve en las grandes obras de la época. Rayuela es de una novela sobre una sociedad clandestinizada, juguetona, una sociedad donde todos permanentemente juegan, pero están, no diría al margen, sino que están en los subterráneos de la sociedad real, de superficie. De pronto veíamos a los muchachos que eran todos amigos, los pintores del Ditel haciendo happening, y todos pintados y disfrazados, y nos veíamos eso realmente como una manera de evitar el compromiso concreto, que era estar desafiando, en fin, la dictadura, etcétera. La publicidad que vos hiciste de Gillette, que queda en la historia de la publicidad argentina, era también un gesto, como se suele decir, un gesto de vanguardia de tu parte también. Gillette lo hicimos con él, ¿te acordás la publicidad? Señor juez, mi marido cada día está más loco. No lo aguanto más. Cálmese, señora, cálmese. Le anda diciendo a todo el mundo que se afeita sin hoja. Que la ve, pero que no la siente. ¡Mentira! Yo digo que ni la veo, ni la siento. Colega. ¿Cómo absorbieron la negación de no van a poder cambiar al mundo? Porque no los dejaron. Bueno, con las derrotas, aparecen siempre las individualidades, digamos, ¿no? Se separa el cuerpo de ese social histórico y cada uno reacciona particularmente, ¿no? En ese sentido hubo gente que siguió con sus banderas y con sus ideas. Y otra gente fue doblada en el camino y terminó ejecutando exactamente las políticas que ellos combatieron siempre. Quebrados en vida. Y otra gente está. Y hay una memoria que está que tiene que ser rescatada. ¿Qué hubiese pasado si hubiésemos ganado? Pero eso desde cuándo lo pensás, Norman. Desde ayer. ¿Qué hubiese pasado si hubiesen ganado? Hablemos un poco de la historia. ¿Cómo te imaginás, por ejemplo, dentro de 50 años, el manual bonaerense del alumno? ¿Qué va a decir de Firmenich? Lo he pensado muchas veces y es lo que yo pienso de Tupac Amaru, o lo que puedo pensar de personajes como Espartaco o de los que tomamos el nombre, los montoneros. El Chacho Peñalosa murió decapitado, su cabeza expuesta en una pica, perdió la batalla, su última batalla fue en defensa del Paraguay, el Paraguay fue exterminado. Y sin embargo, pasan unos años y la historia pone las cosas en su lugar. Eso de que la historia la escriben los que ganan es relativo. Los que no ganan también escriben la historia. Porque además la historia es un continuo. ¿Y cuándo termina? ¿Cuándo se dice terminó la pelea y ganó fulano? ¿Dentro de 5 años o de 50 o de 100? Pero podemos tomar un ejemplo, no lo reduzcamos a una cuestión de esta naturaleza, pero que es significativo. Jesucristo, ¿ganó o perdió? Ganó. Ganó. ¿Qué decían al día siguiente de la crucifixión? ¿Qué decían? Que había perdido, que había pero perdido. Jesús se murió. Bueno, pero se murió, resucitó también, ¿no? Por nuestros pecados. A lo que voy es lo siguiente. Imagínate el párrafo del manual del alumno bonaerense. Firmenich, ¿qué va a decir? No sé, en esos términos no creo que tal vez que se personalice tanto. Dirá Firmenich fue el líder de este fenómeno y entonces hablará del fenómeno.
Entonces yo creo que lo que interesa es el fenómeno. El fenómeno en sí es una generación que reacciona en un contexto de violación sistemática y continua de los derechos políticos de las mayorías. Este es el tema. Ahora, ¿ustedes tenían el consenso de las mayorías? Porque el Che lo tenía. Habíamos hecho un paralelo. En Bolivia lo tenía. ¿Ustedes lo tenían acá, el consenso de la mayoría? ¿El Che tenía el consenso en Bolivia? No, en Cuba lo tenía. Ahora, ¿ustedes tenían el consenso de la mayoría acá? Cuando ganó. Nosotros participamos de una guerra civil en donde había un país peronista y un país antiperonista. Nosotros teníamos en esa... El 62% lo había votado a Perón. Bueno, pero no eran todos peronistas. Daban ese 62% del 73, que incluía sectores que no eran peronistas, todo el voto del sector Allende Sueldo de aquella época, bueno, ustedes no se acordarán, pero había una alianza política a la izquierda del Frente Justicialista que encabezaba el doctor Allende, que se llamaba Alianza Popular Revolucionaria, que sacó creo que un 8 o 9%, que sumados a los votos peronistas, a otros votos dispersos, dieron aquel 62%. Bueno, había una mayoría de la sociedad en la década de los años 60, o sea, después del Cordobazo, y primeros años de la década del 70, que efectivamente daba consenso a la lucha armada contra la dictadura. ¿Ustedes se sintieron traicionados por Perón? Porque fueron grandes responsables de su vuelta, y después fue para los reformistas. Sí, bueno, digamos que hubo muchos compañeros que, tomando la cuestión en términos estrictamente afectivos, podemos decirlo así, vivieron la situación como una traición. Yo no la viví como una traición, traté de no evaluar la situación solamente en términos afectivos, y lo que sí ahí es que había diferencias objetivas de proyecto. Entonces eso uno no lo puede calificar como traición. El doble juego. Pero eso pero lo sabíamos. En ese sentido no había traición. Estaba en la regla del juego que Perón tenía conducción pendular. Eso lo sabíamos todos. Bien. En un rato volvemos con el último bloque de Zoo. América Sencilla. No son jóvenes. Renunciaron a ser. Una nueva producción documental del cine argentino. Se estrenó Prohibido, un film que muestra qué pasó con la cultura argentina durante el proceso militar. 7 años de prohibiciones, listas negras y censura que llegan a través de los testimonios de sus protagonistas, entre otros Norma Leandro, Osvaldo Bayer y Jacobo Timerman. Cuentan cómo funcionaba la represión cultural, incluyendo materiales de noticieros y programas de la época nunca vueltos a ver. Ahora vamos a conocer a los rebeldes de los 90. En Bichos Raros, ellos nos cuentan que odian la política, cuáles son sus ideales, así los conocemos. Alternativo. Personaje de cabellera teñida que se viste con ropa vieja y borceguíes. Cita frases de Bugs Bunny, trabaja poco y nunca lee los diarios. Quiero vivir, no quiero dormir, es suficiente recibir esta gente que no sabe sentir. Es raro pensar si no puede salir, mientras el otro vigila sin protestar, personas tienen que buscar, repito sin la calle, mientras acondicionados se acomoda en Buenos Aires, adentro y nada pasa, mi caso vive mal, el tuyo me da que no me gusta vivir dentro de una organización, digamos, que fue decidido por otras personas y que nadie nos preguntó a nosotros si estamos de acuerdo. La policía me parece que actúa mal, que trabaja mal, que está ahí para ayudarnos, pero es todo lo contrario, nos molesta. Los políticos, la gente que nos roba, la gente de la cual tenemos que trabajar para darle de comer a ellos y nosotros ganar 2 mangos y así perdernos toda la vida. No voté nunca, no tengo ni un solo sello en el documento y no estoy de acuerdo con votar. Los padres de mis padres por ahí eran el opuesto de lo que es ser digno, social y respetable. Mi padre fue la exageración de que es ser libre y drogarse y hacer de todo y probar todo por el hecho de que no lo conocían. Y a mí me quedó una escuela como de esas dos cosas. Creo que esa es la real ideología de estar vivo.
hacer cosas que te hagan sentir bien. ¿Vos vas al colegio? No. ¿No? ¿Por qué no vas al colegio? Porque no me ayuda para nada en lo que quiero ser. Y además me parece una mierda, nunca iría. Nunca estudié literatura, ni estudié dibujo, ni estudié música. Hago lo que me sale de adentro. Y hablan de la desconformidad en general, de la desconformidad con la religión, con la policía, con los grandes empresarios, con el miedo a amar, con la ignorancia con respecto a qué es amar, que hasta yo la tengo porque todavía no sé qué es amar. En los 70 fue una época de rebeldía. Para los que se metieron en ese movimiento, me parece que tenía el pelo largo era rebelde. Ahora el que tiene pelo largo no es rebelde, puede ser presidente de la nación. Hoy, ¿dónde está la ideología de los 90? Lo que pasa es que los 90 es como un vómito de todas las ideologías. Que en una época habían punks, en una época habían hippies, en una época era new romantic. Ahora es como toda una mezcla de ideologías y de pensamientos y de sexos, colores, ¿entendés? Eso es una totalidad. Tiene que ser un buen chico para ser rebelde. Estamos hablando del presente, qué quilombo que nos dejaron, ¿eh? Porque cuando vos te hablan de la década de 70, vos te remitís y hablás desde el 55, la contrarrevolución libertadora, porque no fue una revolución. Y yo me pongo a hablar ahora del presente y me refiero a los 70s y los chicos no están interesados en votar porque saben que el poder político no es un poder real. No creen en los jueces cuando de pronto lo ven a un Astiza, a un Videla, a un Firmenich libre en la calle. ¿Cuál es tu responsabilidad con esta no ideología en los 90s? O sea, los jóvenes no se quieren meter en política, no todos, pero la mayoría. ¿Por qué esa desilusión y ese desinterés? No, lo que pasa es que hay una mezcla de cosas. No puedo responder a todas las cosas que dijiste, pues, pero dejo la salvedad de que no... Creo que hay mezclas de cosas que no son equivalentes. A ver. Pero lo que veo es lo siguiente. Hay en cada época se vive con un paradigma filosófico. Y en esta época esos paradigmas se han roto. Pero no es que se han roto para siempre. Es un momento de transición donde se recompondrán paradigmas de concepciones del mundo, de las cosas, del progreso, de la evolución, de lo justo y de lo injusto. Ojalá, o sea, yo lo estoy esperando, ojalá sea así. Bueno, solo no llega, ese es el tema. La cultura es una cosa que gestamos todos, ¿no es cierto? Yo muchas veces he hablado con jóvenes, muchos chicos, sobre todo de estudiantes secundarios, han venido a hacerme reportajes, por decir así, para monografías o trabajos que tienen que presentar, algunos universitarios, estudiantes de periodismo, por tesis y demás, sobre la década del 70, sobre los montoneros, sobre el tema de la violencia. Y muchas veces han venido chicos que tenían el pelo largo, ¿no? Entonces yo de repente les decía, como te puedo decir a vos, ¿vos por qué usas el pelo largo? Porque me gusta usar el pelo largo. Estás equivocado, porque te lo permiten. ¿Y por qué te lo permiten? Porque hubo gente que luchó y murió porque no te dejaban tener el pelo largo. Y el pelo, porque acá hubo jefes de policía, Villar y Margaride, que cortaban el pelo por la calle y llevaban presos, en Plaza San Martín. Señor, por tener el pelo largo. Y del pelo largo es una moda. Como tal, la moda es trivial. Cualquier moda es trivial. Si me gusta el azul, o el rojo, o el verde, es una moda. O son gustos, conceptos estéticos de una época. La moda o los conceptos estéticos pueden ser triviales y pasajeros y cambiantes a lo largo de la historia. Lo que no es nada trivial es la libertad de elegir la moda. Y hoy se puede elegir tener pelo largo. ¿Por qué? Porque hubo gente que luchó contra Villar y Margaride, nosotros. ¿Pero yo puedo tener el pelo largo porque vos tenías un arma, una escopeta? Sí, desgraciadamente sí. Desgraciadamente sí. Desgraciadamente sí. Hay puntos negros en tu historia que son los cuales yo me encuentro, digo, voy a tener una entrevista con Firmenich y me tiran, preguntarle por qué no murió en la lucha armada y me preguntan por la plata de los rescates y los secuestros. Sí. ¿Qué pasó con la plata? Bueno, te voy a contar primero por qué no morí.
Primero, y Fidel Castro era un agente de la CIA que está vivo. No, yo no dije ni que eras agente de nadie. Bueno, digo, ¿por qué no murió? ¿Por qué murió el Che? ¿Por qué no moriste vos? Porque Dios no lo quiso, te lo tengo que responder así. Yo hice lo posible por no morir. Mis compañeros hicieron lo posible porque yo no muriera. Pero eso, siendo serios, no sería la razón de fondo. Si una voluntad superior me hubiera querido eliminar, no habría ni medidas de seguridad, ni pasaportes falsos, ni nada. Me hubiera muerto en un ataque cardíaco por ahí, cualquier cosa. Si no morí es porque Dios no lo quiso, nada más. Yo no soy el dueño de mi vida, nunca lo he sido. Y vos tampoco sos el dueño de la tuya. Y con La Plata, o sea, yo doy fe que hoy mucha gente me dice, pero también ¿cómo lo conseguiste? ¿Estás pagando la entrevista no la pagamos. Nos conectamos, dijimos que estábamos desarrollando un informe sobre los 70 y los 90, ¿te interesó? Mandamos el pasaje de avión y viniste a Buenos Aires. ¿Qué pasó con La Plata? Con esto he dado una respuesta muchas veces que es la siguiente. Y una última que la voy a repetir ahora, a raíz de un reportaje que salió. En primer lugar, en su momento, como fue público y notorio, nosotros consideramos legítimo, todos consideramos legítimo, autofinanciar nuestra resistencia con medios que consiguiéramos de nuestros enemigos. Razón de fondo, no depender de potencias extranjeras. Este fue el fundamento público y explícito, y así lo hicimos. Está sometido al juicio político, ético, de quien quiera, pero esto fue públicamente así, lo dijimos y así lo hicimos. Segundo, yo, por lo menos, y no yo solo, obviamente jamás tuvimos la filosofía del enriquecimiento ilícito. Razón por la cual ninguno de nosotros, en este sentido, ninguno de nosotros acotado, un ninguno acotado, ha considerado ético ni legítimo vivir de un dinero que tenía otros fines. Pero con los 60 palos de un gibón, ¿qué pasó? Porque los argentinos somos muy, o sea, ponemos mucho el dedo en la llaga cuando se trata de dinero porque somos muy tentables. Bueno, está bien. Entonces, aquí vale aquello de que el ladrón crea todo de su condición. Los que creen que yo tengo 60 palos guardados son porque ellos se lo hubieran guardado. ¿Y dónde están? No existen hoy esos 60 palos, en primer lugar. En segundo lugar, desgraciadamente, no es un tema cerrado judicialmente. No es un tema, entonces, y yo he sido juzgado en ese tema, de modo que me tengo que remitir estrictamente a lo dicho sin agregar ni modificar lo que he dicho y está escrito en la causa. ¿No es un costo político muy grande decir que hay una causa judicial y que no podés ahondar en ello? No, ¿No estás pagando un costo político muy grande que la gente te sigue preguntando y quiere seguir sabiendo? Pero es que el tema es el siguiente. Cuando una persona no tiene voluntad de aceptar la verdad, por más que se le diga la verdad, no la acepta. Esta es una cuestión. La sociedad argentina, sobre muchos de estos temas, no ha estado dispuesta a escuchar la verdad. Porque le ha dolido su propia responsabilidad a cada uno, porque es preferible hablar de que hubo dos demonios y no una sociedad que engendró con su propia conducta la violencia social, y que algunos individuos de esa violencia social fueron protagonistas más orgánicos y notorios de una violencia política. Bueno, pero yo lo que digo es lo siguiente: todo el mundo sabe cómo vivo yo no soy un hombre millonario, ni me interesó tampoco nunca serlo, yo no vivo con dinero ilegítimo. Algunos reportajes los he cobrado y otros no, y lo elijo según las circunstancias, es materia de mi decisión. Si en este caso vos me hubieras dicho, pagate el pasaje, vení, yo digo, no voy. Yo te agradezco que hayas venido al zoo, no voy a sacar una conclusión del reportaje. Yo sí lo que te quiero decir es que al tenerte vos en el programa tuve que enfrentarme a una historia, que es la historia de los 70 en la Argentina. Y yo creo que comparto muchos de los ideales que ustedes los motivaron a querer cambiar al mundo. Pero jamás voy a estar de acuerdo con que la violencia justifica la pasión. Creo que ahí está la diferencia entre lo que es los 70 y los 90. Yo creo que estamos dispuestos nosotros. Me parece bien y me alegro que puedan darse el lujo. Ojalá nosotros hubiéramos podido darnos ese lujo. Gracias. Gracias a ustedes. Nosotros con este programa intentamos conocer parte de una historia que conocíamos solamente a través del manual. Y si este programa fue un lujo porque en los 70 hubo gente que murió. Mi participación o no, esa es mi vocación. Si no ocurre, yo tengo
puedo decir, digamos, que mi existencia está justificada. Y me considero, ¿verdad?, un privilegiado de tener, por decir así, una especie de segunda vida, ¿no es cierto? Sí. Y bueno, simplemente sé que los privilegios, como soy cristiano, los privilegios no son regalos gratuitos, son talentos por los cuales uno debe rendir cuentas. Pienso cuando me dicen, ¿cómo le diste pantalla? Y se me ocurre, ¿cómo no te quieren dar un título honorífico? Y me parece que es un acto irracional, simplemente. Un acto de irracionalidad política, es lo que se llama un acto de gorilismo. Dentro de esa irracionalidad, ¿podés comprenderlo o no? De cuajo, no. Sí, comprenderlo puedo, no puedo compartirlo, y la verdad es, para mí, digamos, en términos individuales, tener ese diploma no agrega nada en términos académicos o de grado, ¿no es cierto? La calificación académica de mi promedio como mejor promedio de la promoción es un hecho objetivo, están los archivos, me den el diploma de honor, no me lo den, da lo mismo. Nunca he sido menemista y en rigor no creo que el menemismo exista como un movimiento político, ¿no? Como no existió el alfonsinismo en su momento, sino que Menem es la figura dominante del justicialismo de hoy, pero no creo que haya surgido un movimiento político nuevo que sea el menemismo, ¿no? Dedicarte a la política en los 90, el marco político, sí, es bastante distinto al de los 70, sin armas, ¿no? Afortunadamente sin armas. Ahora, si viene una dictadura, con armas, ojo. Si viene una dictadura a fusilar y bombardear, hay derecho a resistencia a la opresión, cuidado. Esto es lo que hay que tener claro. No hay derecho a decirle a los presuntos potenciales represores, si ustedes reprimen no nos defendemos. Cuidado.